Pese a que un oligarca gobierna el país más poderoso del mundo, hay que admitir que Estados Unidos tiene una democracia viva en la que deben funcionar los contrapesos como el Congreso, la Corte y sobre todo una sociedad civil fuerte y unida que nos dio una lección el pasado fin de semana en la marcha de las mujeres. Es cierto que Donald Trump es la peor amenaza que México ha enfrentado desde el siglo XIX. Pero también es cierto que este país no es el mismo que aquel que de 1847, de 8 millones de habitantes, al que le arrebataron la mitad de su territorio. No, señores, México no está manco, tiene fortalezas y tiene cómo responderle a Estados Unidos. Una de esas fortalezas son los millones de mexicanos que viven al interior de Estados Unidos. Otra, la frontera, las preocupaciones estadounidenses en materia de migración y de terrorismo. Estados Unidos le conviene una buena vecindad con México, no tenernos como adversarios o como vecinos desconfiados. La realidad se encargará de poner a este señor Trump en su lugar. Y si Donald Trump responde con enojo e ira y echa del país a 2 millones de indocumentados, ¡ah, caray! ¿Qué cosas nos esperan? Muchísima atención previamente a la reunión del próximo martes entre el presidente Peña Nieto y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y, por supuesto, en estas últimas horas, Pancho Garfias, el viaje del canciller mexicano a Estados Unidos, que ha dicho ni sumisión ni confrontación, aunque, bueno, pues los mexicanos estamos apesadumbrados, no cabe duda. No solo apesadumbrados, estamos ofendidos por toda la serie de humillaciones que este señor ha hecho a nuestros compatriotas allá, las generalizaciones que ha hecho en cuanto a que somos criminales, violadores, hizo del insulto al mexicano un eje de su campaña y un eje que desafortunadamente lo catapultó hacia la presidencia de Estados Unidos. Es decir, ¿cómo es posible que en vísperas de que se reúna con el presidente Peña, firme el decreto para que inicie ya la construcción del muro? Es otro gesto agresivo, ofensivo contra los mexicanos, que ocurre un día después o 2 días después de que borran de la Casa Blanca la página en español, en un país donde viven más de 50 millones de hispanos. Es decir, son cosas que realmente uno no espera de un señor que se dice presidente de Estados Unidos. Tenemos hoy mucha tela que contar alrededor de este programa, porque este señor, ya lo vemos hasta en la sopa, y cada vez con más repugnancia. Es que ya no hay más tema que él. Todo se centra en este personaje que además ya venía avisando cómo era. Ya se esperaba que hubiera un cambio cuando asumiera el poder. No vio las marchas que hicieron en su contra, las mujeres, ¿no? Señalando temas, incluso hasta cierta apertura. Sí, la beligerancia de Madonna, pero sí la idea de Scarlett Johansson, ¿no? Gente conocida de Hollywood, evidentemente, diciendo, ok, yo no voté por ti, Donald, pero pues, diseñame el camino, igual y sí te creo, vamos a pensar. No, le vale gorro. No hay manera. Y al siguiente un tuit donde saben que ustedes me valen gorro. ¿Por qué no votar? Eso es la actitud. Y la idea de que todos teníamos, de que, bueno, pues había una idea de, bueno, de mantener una actitud uniforme, ¿no? Digna. Pues yo no sé qué sigue, ¿no? O sea, en la negociación en TLC, ¿qué te van a hacer? Bueno, y lo que hay que recordar aquí es que el TLC, nos guste o no, es el eje de la economía mexicana y es un hecho, ya lo ha dicho el secretario de Economía, que eventualmente hasta podría deshacerse el Tratado de Libre Comercio, que por cierto Canadá también ya nos dejó
colgados. Y Grandes- dijo, pues ahí grandes arréglense, amigos. nosotros no Grandes tenemos ningún amigos. problema. Hermanos, ahí los dejo solos. Porque hay que tomar en cuenta que en el contexto global no solamente está queriendo renegociar el TLC con México y Canadá, sino también ya les dijo a los del Transpacífico, El bye, TPP. se acabó. O sea, si es un tema de una política exterior y de un aislamiento del mundo y de quitar ciertamente esta página donde hay 500 millones de hispanohablantes en todo el mundo, es la segunda lengua más hablada, y el señor la borra. El tema es qué es lo políticamente correcto, porque se está haciendo lo políticamente correcto por parte del gobierno federal, ¿no? Bueno, Una de postura firme, hecho ¿no? ya está cambiando, pero hay que recordar que México tampoco negocia manco. México tiene sus fortalezas para hacer ver a Estados Unidos que le conviene ser un buen vecino. Ayer en la rueda de prensa que Luis Videgaray tuvo en el Senado, tuve la oportunidad de preguntarle que más allá de esta postura de ni sumisión ni confrontación, que concretamente se puede hacer, por ejemplo, en el tema de las reservas que están también amenazadas con encarecerlas Ese es con un Donald dato. Trump, o qué va a pasar, ya hay una estrategia para que neutralizar estas amenazas que también han lanzado a las empresas que inviertan en México con la intención de fabricar vehículos automotrices en nuestro país y exportarlos a Estados Unidos. Tú sabes que amenazó con un arancel del 35% que deja totalmente fuera de cualquier posibilidad de competir Sí, a no los hay- autos que se pierde toda la fabriquen posibilidad, sí. en México. Bueno, ¿cuáles son estas fortalezas? Ayer mismo las mencionó Luis Videgaray. Decía, bueno, por ejemplo, nosotros pues tenemos el tema de la migración. O sea, si se portan los gringos como se está portando el gobierno de Trump, pues pásenle centroamericanos. Órale, vamos. Y no se Pero diga, tú estás capaz y no se de- diga terrorista. El No, tema de la bueno, seguridad. eso sí, es la y frontera, es la frontera. O sea, no les conviene estar en malos términos con el gobierno mexicano, a ellos tampoco. Pero no parece importarles nada de eso. Claro, eso usted parece un genocida en potencia, ¿eh? Amén de los intereses, no solo mexicanos, sino estadounidenses que estaríamos tocando. Se comercia, como decía Manlio Fabio Beltrones el otro día, $1 millón por minuto entre ambos países, y de esos, una buena tajada se los llevan los empresarios estadounidenses. ¿Qué va a pasar con esa gente? ¿A poco no van a reaccionar cuando vean Texas, por ejemplo, que está muy imbricada su economía con la mexicana? No va a haber aguacate en el Super Bowl. ¿Qué Bueno, tal? ahí ¿Qué vamos a tal? ver, ¿qué van a hacer? El guacamole, ¿qué van Guacamole a y en hacer? Texas, no, bueno. Pero digamos, aquí creo que también es una situación límite en muchos sentidos. ¿Por qué no abrimos otros mercados? ¿Por qué no vemos a Europa? ¿Por qué no vemos hacia los chinos? Que son los que más podrían, digamos, en este caso, ser la tablita de contrapeso, salvación en cierto claro. sentido. Y ahí está, ya nos dejaron solos. Estamos solos. Bueno, pero también les pusieron, y hay que asumir, porque hay que admitirlo, que Trudeau sí fue firme desde el principio en la negociación con Trump. O sea, Pero desde que te pongo ministros que son rudos. Eso públicamente, mi querida Estela, porque por abajo lo que se filtró es que los canadienses dijeron primero los intereses Claro, ya nacionales eso fue en y las luego últimas nuestra horas. amistad con México. Eso fue en las Los últimas queremos horas. mucho, A ver, es que mexicanos. también hay que ser prácticos. El Digo, ¿y a Tratado de poco? Libre Comercio Sí. tiene más de 20 años. Sí es un tratado que hay que adecuar al contexto sin duda, porque ni actual. siquiera- No es suicida Trump, tampoco. Y No, tampoco no. de manera... Dice, no participo en el acuerdo Pues transpacífico, o sea, el con TPP. las políticas que está aplicando, yo hasta dudaría. No se da ¿Quién Dios. sabe? ¿Quién Pero- sabe? Pero Hay evidentemente grupos el poderosos TLC que lo están requería apoyando, ajá. de darle una Evidentemente. chañada, una remozadita, una arreglada, actualizarlo. No tiene temas ni siquiera de comercio a través, que ahora es muy común, a través del celular, a través de las redes Comercio sociales. electrónico. No hay nada no hay nada contemplado en ese sentido, entre otras muchísimas cosas que había que actualizar, qué sé yo. Pero la posición de los Estados Unidos es, pues primero America First, ¿no? Entonces, ¿Pero qué ha, y luego pasado, después ¿qué ha pasado con eso? que pase Jairo? ahí al- el al superdólar se está debilitando. Sí. Frente a todas las monedas, en el mercado internacional el dólar Sí, se sí, está sí, está debilitando. depreciando. Esta política de regreso al proteccionismo, este aislamiento que pretende Donald Trump,
no le gusta a los mercados. Es evidente que no le gusta. No, porque los mercados están Retroceso acostumbrados al siglo a andar XIX. viajando por donde sea Entonces, ¿no? ¿qué va a pasar con la economía estadounidense? Por cierto, también, este tema ¿no? que dices de los 26 mil millones de dólares de las De las remesas remesas. es un tema que tiene que estar en la mesa de la Pero negociación, es un que tema que habrá va, estado el día como lo de hoy dijo, en la y negociación. claramente ayer el canciller, es un tema que va más allá de lo meramente económico. Es un tema para México profundamente social. Es decir, ese dinero va a dar en su mayoría a los más necesitados, a los que menos tienen, a los que emigraron para un mundo por mejor. eso y es tener un poco importante. de- México no puede transigir en ese tema. Sí, esos seguramente los primeros con los que se habrán tenido los acercamientos el día de hoy, porque aunque nos han dado un comunicado oficial, digamos, o sea, filtrado información, pues son temas que se tendrán que haber discutido. Jairo, un comentario final. Pues no sé, yo creo que ya, no sé, habría que hablar con Melania, ¿no? O sea, sensibilizarla, porque este personaje no parece tentarse. El corazón está dispuesto a hacer de su estancia en la Casa Blanca un programa de televisión como el que él hacía, ¿no? Y todos, bueno, le quiere decir a todo el mundo, estás despedido. Esa es su idea. Comentario final. Yo me atrevo a pronosticar, y lleva 5 días el señor en el poder, que si insiste en imponerse a la realidad, Donald Trump no termina su periodo como presidente de Estados Y Unidos. yo creo que hay grupos muy importantes apoyándolo, económicos, incluso de los Provida, un hombre que pasa de defender el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, que es Trump, y después dice, ahora soy Provida. No puedes confiar en un hombre así. Pero en fin, gracias Pancho, gracias. Gracias a usted. Jairo. No, pues se puso la capucha blanca. Esto fue Quemarropa.